ahora sí, recuperando mi identidad. Aquí está el título o el nombre del tema. Como les decía, para ir comenzando entonces solamente voy a ir planteando un par de preguntas para que comprendamos bien. Recuperar mi identidad, ese es el nombre del tema. Pero entonces decimos nosotros, bueno, pero ¿qué significa recuperar mi identidad? Entonces, yo pues traigo aquí una pequeña introducción, manera de introducción. Primero vamos a ver entonces tal vez lo dividimos, digamos, tenemos dos o tres palabras, ¿sí? Recuperar, recuperando o recuperar mi identidad. Entonces, vamos a ver, recuperar, ¿qué significa? Entonces, no sé, yo fui a buscar pues traducción en el diccionario, ¿sí? Si usted va a su computadora y pone en Google recuperar, significado de recuperar, entonces estos son algunos de los resultados que va a encontrar. Recuperar, una de las definiciones es volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. O sea, usted antes lo poseyó, lo vuelve a tomar, tal vez ya no lo tiene en sus manos o en su posesión, pero lo vuelve a tomar. Ya sea, por ejemplo, digamos, el hermano Andrés ponía el ejemplo del celular. Entonces, quizás usted perdió su celular, pero quizás solo es que no lo encuentra en su casa. Entonces, usted se pone a buscarlo, lo encuentra abajo de su cama, tal vez abajo de su cama, adentro de un zapato, no sé, adentro de un pantalón, y usted lo vuelve a tomar, lo recupera, porque lo creía perdido en ese momento. Ok, luego entonces miramos, también hay otra definición que dice trabajar un determinado tiempo para compensar lo que antes no se había hecho. ¿Okay? Quizás aquí no estamos muy familiarizados con esto, pero por ejemplo, a mí me pasó, voy a hablar porque a mí me pasó, quizás cuando estaba yo en el colegio, en la universidad, habían trabajos o tareas que por X o Y razón se me quedaban para última hora. Entonces, para una semana antes, y tal vez me lo habían dejado un mes antes, para un día antes, y tal vez me lo habían dejado una semana antes. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Bueno, trabajar un determinado tiempo, trabajar más para poder compensar lo que yo no había hecho una semana atrás o un mes atrás, no había empezado. Entonces, yo trabajaba más o un determinado tiempo para compensar. ¿Okay? Yo sé que aquí pues no hay ninguno, a ninguno le ha pasado, pero estoy hablando que a mí me pasaba o me llegó a pasar. El tercera definición es aprobar. Aquí yo sé que a nadie le ha pasado, ¿sí? Aprobar una materia o parte de ella después de no haberla aprobado, ¿ok? Las famosas que las llevan, ¿cómo es la definición en el colegio? Que las llevan, ¿mande? Atrasadas. Ajá, eso, lo que dijo Basti, no alcancé a escuchar, pero retrasadas. Ok, sí, retrasadas. Ok, aprobar una materia o parte de ella después de no haberla aprobado en su tiempo. Entonces, esa también es una definición que me apareció. Y pues yo la puse solamente para quizás reírnos un momento porque yo sé que aquí a nadie le ha pasado o nadie ha llevado una retrasada. Ahora, eso es recuperar. Entonces, identidad. ¿Qué significa identidad? ¿Qué significa para ustedes identidad? O no sé si tal vez no alcanzan a leer, pero voy a quitar esta parte. Identidad, no sé, solamente hacer la pregunta. Entonces, ¿qué es tener una identidad? ¿Qué es una identidad? Popularmente yo sé que pues todos aquí tenemos algo que se llama, los que ya son mayores de edad, o los que están cercanos a ser mayores de edad, ya saben que pues están realizando o empezando a realizar el trámite para tener su tarjeta de identidad. Entonces, conocemos eso, la cédula que le llamamos, la cédula de identidad. Entonces, esa cédula, pues podemos decir, bueno, una identidad es mi cédula, ¿okay? Pero ¿qué hace la cédula? La cédula, si nosotros la presentamos, ya sea en un negocio, en una empresa, a un policía, a una autoridad civil, se la presentamos, si vamos a pagar con tarjeta, se la presentamos y ellos pueden verificar de que de verdad somos nosotros y somos el dueño o la dueña de una tarjeta o de un documento.
Entonces, eso podría decirse que es una identidad, algo que nos identifica, que las personas pueden saber que somos nosotros. ¿Okay? Pero las definiciones que encontré yo son conjunto de rasgos propios de un individuo que los caracterizan frente a los demás. ¿Okay? Entonces, una identidad es un conjunto de rasgos que nos identifican frente a los demás, que a mí me diferencian o diferencian de cada uno de los que estamos aquí. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos que podemos tal vez decir? Bueno, quizás yo soy una estatura promedio, yo soy alto, yo soy bajo, yo soy delgado, yo soy trigueño, yo soy blanco, yo soy pelo liso, pelo largo, pelo corto, etcétera, etcétera. Yo soy ojos color negro. Eso es parte de nuestras características, rasgos propios que nos diferencian frente a los demás o de los demás. Y también otro concepto que encontré es conciencia de una persona, que una persona tiene de ser ella misma y de ser distinto. Entonces, tenemos que saber de que cada uno de los que estamos aquí, ciertamente estamos con un mismo sentir o un mismo propósito, que es buscar más de Dios y recibir más de Él, recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros es él mismo o ella misma. Cada uno de nosotros es distinto o distinta. Entonces, para cada uno de nosotros Dios tiene una manera de hablarnos o de obrar. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Cada uno es diferente, cada uno es especial, con un mismo sentir y con un mismo, tal vez, propósito, como les decía, que estamos para recibir del Señor o recibir de parte de Él. Pero cada uno de nosotros somos diferentes y Dios nos va a hablar o va a obrar en nuestra vida de acuerdo a nuestra manera o nuestra forma de ser, porque así Él nos ha creado. ¿Ven? Entonces, luego miramos aquí, entonces, recuperar mi identidad, en resumen, podemos decir que es volver a tomar mi conjunto de rasgos propios. ¿Okay? Y la segunda definición que yo puse aquí, adquirir conciencia de que soy yo mismo y soy distinto. O sea, yo soy consciente de que yo soy distinto, de que yo soy diferente, de que yo no, cada uno aquí somos diferentes, cada uno tenemos la identidad que el Señor ha puesto. Pero vamos a ver que también tenemos al final una identidad en común, que es la que Él nos ha dado y que es también la que cuando Jesús vino, Él quiso o vino a recuperar para que nosotros la podamos volver a tener. Okay. Entonces, solo como comercial, pues presten atención. Si recuerdan, la vez pasada hicimos una dinámica al final, vamos a tener una dinámica parecida. Entonces, estos conceptos o cosas así van a ser importantes en la dinámica, como spoiler. Entonces, ok, entonces ahora vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de mi identidad? La primera vez que en la Biblia aparece la identidad del hombre, la identidad de nosotros como humanidad, es en Génesis. Entonces, vamos a ver este versículo en Génesis. Génesis 1:26. Si andan Biblia, pues pueden buscarlo. Si no, pues aquí lo leemos, aunque no sé si, creo que dejé muy pequeños los textos. Pero Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre la creación. Hasta aquí yo dejé el versículo, pero ahí comienza a mencionar Dios y que el hombre señoree sobre la creación. Entonces, aquí es la primera vez en la Biblia que podemos encontrar que hace referencia a nosotros como humanidad o como hombre y como mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En un principio, entonces, nosotros fuimos creados, el Señor nos creó conforme a esa imagen y conforme a su semejanza. Esa es la identidad que dice en la Biblia que yo tengo, que usted tiene, que yo fui hecho en un principio conforme
a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es Dios? No sé si tal vez usted se ha preguntado, bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos saber cómo es Él? Para poder saber entonces a qué imagen y qué semejanza me parezco yo o fui creado yo. ¿Cómo es Dios? ¿Sí? No sé si ustedes quizás se han hecho esa pregunta o quizás lo han recibido ya o lo han leído en la Biblia, que al final cómo podemos conocerlo o cómo podemos saber, pues es mirando en su palabra, mirando en la Biblia. ¿Cómo es Él entonces? Él es pues amoroso, Dios es amor, nos dice un versículo, ¿sí? Muy claramente, Dios es amor, ¿sí? Y hay muchas características, Dios es rey, en algunos de los salmos nos dice, es rey de reyes, señor de señores, que en esa parte, algo muy importante que tenemos que saber, dice rey de reyes, pero no porque sea sobre los reyes de la tierra, o sea, del gobierno en ciertos países, digamos que nosotros miramos que hay reyes, sino es porque a nosotros Él nos constituyó reyes, entonces Él es el rey de reyes, el rey de reinas, de nosotros, ¿sí? No de que por una monarquía o por un estatus de la realeza en el mundo, sino que Él es rey de reyes porque a nosotros nos hizo reyes, entonces es nuestro rey y nuestro Señor. Amén. Entonces, ahora, para poder seguir o continuar, nos describe que somos a su imagen, entonces nuestros rasgos son semejantes a Dios, pero, hay un pero aquí. Nuestra identidad fue distorsionada. Cuando vino la desobediencia, en Génesis capítulo 3, ¿sí? Ahí fue trastocada, podemos decir, la identidad, porque cuando entró el pecado, cuando entró la muerte, porque en un principio éramos seres eternos, pero a raíz del pecado vino la muerte de la desobediencia, donde Dios le había dicho a Adán muy claramente cuál era la instrucción, pero cuando desobedecieron y comieron del fruto del árbol, entonces ahí fue donde vino la desobediencia y la identidad que en un principio hacía a su imagen y semejanza nos había hecho, fue perdida. ¿Por qué? Porque ahí fue donde murieron, podríamos decir, no fue físicamente, sino que fue una muerte espiritual y fueron expulsados del Edén. Entonces, esta muerte espiritual que vino fue la que ahora a través de Jesús obtenemos vida. Nosotros venimos a este mundo vivos físicamente, pero cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, es donde vuelve esa vida a nosotros y entonces, dice la Biblia, somos nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Amén. Entonces, eso es, pero en un principio, cuando vino esa desobediencia, fue distorsionada o fue cambiada, pero a través de Jesús, la buena noticia es que a través de Jesús, cuando aceptamos y nos acercamos a Él, lo reconocemos como Salvador, esa identidad vuelve a nosotros. En Juan 1:12, en el Evangelio de Juan 1:12 nos dice, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le aceptaron y le reconocieron como Señor, a todos ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahí es donde vuelve esa identidad, porque en un principio dice, todos somos creados por Él, pero cuando lo reconocemos y lo aceptamos, es que nuestra identidad de hijos vuelve a nosotros, ¿sí? Vuelve a ser en nosotros y nos volvemos a identificar como hijos de Dios. Amén. Entonces, a grandes rasgos, en esta tarde vamos a estudiar la vida de 4 jóvenes. Entonces yo puse la pregunta ahí. Puedes tal vez imaginarte o saber quiénes son estos 4 jóvenes. Hay 4 jóvenes que miramos en la Biblia. Vamos a ver esta historia. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, esta historia. Esta era la introducción, perdón si tal vez me extendí mucho. Pero bueno, tenemos igual 3 horas más, me dijeron por ahí. No sé si. Entonces, bueno, pero vamos a ver cuál es la vida
de esos 4 jóvenes. Tal vez ustedes pueden saber quiénes son o se pueden imaginar. Hay 4 jóvenes en la Biblia que tenían su identidad, ¿sí? Ellos sabían quiénes eran, sabían que eran hijos de Dios, sabían que Dios servían, sabían en quién creían y que Él los podía defender de cualquier ataque, de cualquier cosa contraria que viniera, de cualquier prueba, de cualquier castigo injusto que viniera sobre ellos. Entonces, ¿cuáles son estos 4 jóvenes que vamos a ver hoy, la vida de ellos? Son Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Quizás a los otros 3 yo los puse con su nombre, el nombre que tenían, el nombre que ellos tenían. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quizás los conocemos o los han escuchado mencionar más como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Pero su nombre original, ¿sí? La identidad que ellos tenían, el nombre que les pusieron sus padres fue Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿okay? Ellos 4 en este pasaje, como introducción para ponerles en el contexto de la historia, el rey Nabucodonosor vino y él se levantó en contra de Jerusalén o del pueblo de Israel. Y él dice, y sitió a Jerusalén, la tuvo sitiada. Y vino y se llevó de esclavos a lo mejor de Israel. Dice la Biblia que pues él procuró llevarse a lo mejor, dice del linaje, de la parte importante pues de los más estudiosos, de los mejor preparados de Israel. Fue de los que los llevó como esclavos, se los llevó como esclavos. Entonces yo puse aquí un pequeño enunciado que fueron seleccionados para el programa de entrenamiento. ¿Por qué? Por su visión, por sus conocimientos y buena apariencia. Esos eran como a grandes rasgos. Nabucodonosor decía, bueno, vamos a llevar a los jóvenes que tengan esta visión, a los jóvenes que tengan estos conocimientos y a los jóvenes que tengan buena apariencia. Luego de que los trae aquí puse yo en un versículo, dice, manda a traer a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, del linaje real, jóvenes sin tacha alguna, que no tengan ningún pero, jóvenes sin tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Y al final dice, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Okay? Entonces, este era como el requisito. Les dice Nabucodonosor, les dice a sus soldados, a su gente de confianza, vamos a llevar esclavos, pero van a ser así, jóvenes sin tacha alguna, de buen parecer, o sea, guapos como los que estamos aquí, guapos y guapas hoy, que sean tipos. Entonces, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio. Vamos a ver entonces aquí, vamos a comenzar a leer en el capítulo 1, versículo 3 al 4. Es esta parte que les estaba diciendo. Daniel 1, del versículo 3 al 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, le dijo a su segundo al mando, a Aspenaz, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lenguas de los caldeos. ¿Ok? Entonces, esto era al final también algo que señalar o que ver, que les dice al final, enséñale nuestras letras, enséñale nuestras lenguas, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros escribimos, las ciencias que nosotros conocemos, eso quiero que le enseñes, le dice el rey a su segundo al mando. Entonces, aquí podemos ver, en este caso Nabucodonosor era el rey de Babilonia, en este entonces, era el rey de Babilonia, y hoy en día Babilonia representa el mundo, representa el
el mundo, representa los placeres del mundo, representa todo lo que en el mundo hay, el pecado en sí. Entonces le dice, bueno, tráelos a los mejores, a los que mires que sean sabios, que sean de buen entendimiento, que sean de buen parecer, del linaje real de Israel. Tráelos y enséñales nuestras lenguas y nuestra forma de hablar, nuestras letras y nuestras lenguas, cómo escribimos y cómo hablamos. Entonces, que ellos ya no hablen como israelitas, que ellos ya no hablen como hijos de Dios. Enséñales entonces cómo hablamos nosotros, enséñales cómo escribimos nosotros, enséñales las ciencias que nosotros sabemos y que nosotros manejamos. Eso es lo que vas a hacer con ellos, le digo, trae a lo mejor y ahora enséñale lo que nosotros hacemos. Entonces el mundo es lo que quiere, nosotros sí, o el enemigo es lo que quiere. Tenemos un enemigo, está el diablo, sí, que el Señor lo reprenda, y él quiere llamarnos a nosotros o llevarnos como esclavos y enseñarnos a hablar como habla, como hablan en el reino de él, o en Babilonia, o en el reino del mundo. Recordamos que la palabra dice que nosotros estamos aquí, sí, estamos en el mundo, pero no son del mundo. Jesús dijo, tengan paz, porque si a mí no me quisieron, a ustedes tampoco los van a aceptar. Si a mí no me aceptaron, ¿sí? No se turbe su corazón, porque si a mí no me aceptaron, a ustedes tampoco los van a aceptar. O sea, está clarito. Entonces, pero los van a querer llevar, los van a querer convencer de que vayan a este reino, de que vayan al mundo y que hablen como ellos, y que escriban y sepan cómo ellos se comunican, que ya no sea extraño el lenguaje de ellos, que no sea el lenguaje del reino mío, del reino de Dios, sino que sea el lenguaje que ellos tienen, su forma de hablar. No sé cuántos les ha pasado, pero voy a hablar porque a mí en una ocasión, en unos días de mi vida, unos años, me pasó que teníamos tal vez un grupo de amigos, un grupo de amistades, y quizás nosotros íbamos de nuestra casa y nadie nos había enseñado o no hablábamos con malas palabras, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces yo así iba o asistía al colegio, digamos. En unos años, yo estuve unos años pues apartado de Dios, apartado, no lo conocía, me aparté de Él. Y pues yo cuando iba a mi colegio, o yo iba ahí por integrarme, ¿no? Por sentirme parte de un grupo de personas, de un grupo de amigos, de amistades, quizás empezaba a hablar como ellos o a tener las mismas expresiones. Entonces, como por integrarme a ese grupo. Entonces, yo quizás las mismas bromas de ellos, yo quizás con las mismas expresiones o malas palabras, lo hacía. Recuerdo que hubieron como 3 ocasiones para explicarles cómo ha sido mi vida. Pues yo fui cristiano como de los 12 años hasta los 15. A los 15 me aparté del Señor. Ya luego volví, pues, y volví aquí. Fue un 31 de diciembre, lo recuerdo claramente, un 31 de diciembre del año 2015. Entonces, el 31 de diciembre del 2015, yo vine aquí y acepté y pasé al frente y acepté al Señor nuevamente. Pero en ese lapso de tiempo que les estoy hablando, de los 15 a 20, 21 años, yo pues, como les decía, en el colegio, de repente en universidad, hablaba con las mismas expresiones o las mismas bromas por sentirme parte. Pero hubieron tres ocasiones, si no me equivoco, 3 ocasiones que me pasó algo. Yo estaba haciendo una broma, no recuerdo bien qué broma era, pero una de las personas me decía de que como que a mí no me lucía, pues, o no me quedaba, o sea, no me salía bien, digamos. Y entonces en esas 3 ocasiones, que lo recuerdo bien, me decían que si yo era cristiano, que si yo era
que si yo iba a la iglesia, pero yo en ese entonces, como les digo, no estaba ya yendo a la iglesia. Pero me pasó eso, de que me decían, es que a vos no te luce, a vos no te sale bien porque vos sos cristiano, vos vas a la iglesia. Entonces me cuestionaban las personas con las que yo estaba tratando de integrarme. Y esto es algo que, como les digo ahorita, el mundo quiere, o el diablo quiere entonces, que nosotros podamos hablar como ellos hablan, ¿sí? O sea, dice en su palabra que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, pero nos puede llegar a pasar que si estamos en la escuela, que si estamos en el colegio, quizás por sentirnos parte de un grupo, de tener amistades, y quizás no hay otra persona, otra joven, otro muchacho, otro amigo, otra amiga que sea cristiano en el mismo salón, pues nos integramos a unos y tratamos de hacer lo que ellos hacen para que nos acepten, para que ellos nos reciban. Pero eso es lo que quiere el enemigo o el diablo, que nosotros podamos entonces hacer lo que ellos hacen, hablar como ellos hablan, decir lo que ellos dicen. Pero ahí es donde quería o contaba yo que por eso es que yo ahora lo recuerdo, pues cada vez que de repente oro o cuando lo recuerdo en oración, pues de repente me quebranto delante de Dios porque recuerdo cómo yo estaba apartado de Él, pero entonces yo digo, pero siempre había en mí algo de Él, algo de Dios, que los demás decían, no es que, ¿verdad que vos sos cristiano o verdad que vos vas a la iglesia? Y quizás yo no estaba yendo ya, pero me decían, no, es que vos no podés hacer esa broma o no se te mira bien a vos. Pero entonces, aunque yo estaba apartado de Dios, había siempre algo de Dios en mí. Él nunca me dejó o Él nunca me soltó. Siempre el Espíritu Santo quizás estaba ahí como una marca. Y de que en un momento o un día, y pues llegó el día, el 31 de diciembre del 2015, yo iba a volver. Y quizás puede ser que alguno de los que estamos aquí nos llegó a pasar en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es porque tenemos una identidad. Y el Señor nos ha puesto esa identidad y nos ha marcado. Y el propósito en sí, o lo primero que tenemos que hacer es recuperarla, ¿sí? Aceptarlo y recuperar esa identidad en Él, como hijos de Él. Amén. Entonces vamos a continuar, quiero continuar aquí en Daniel 1:5. Dice aquí, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Okay? Entonces aquí miramos, Nabucodonosor les dice, bueno, vas a traer del linaje, vas a traer de buen entendimiento, vas a traer de buen parecer, de que conozcan toda ciencia, vas a traer a lo mejor, a los mejores jóvenes de Israel de buen parecer, y quiero que ahora les des esta comida y les des esta bebida, y quiero que los tengas 3 años aquí, y quiero que en esos 3 años entonces les enseñes nuestras letras y nuestras lenguas. 3 años iban a estar. Entonces van a estar comiendo esto y bebiendo esto. Y aquí es donde miramos algo muy importante que creo que todos lo conocemos, ya lo vamos a ver más adelante, que es donde Daniel dice, propuso en su corazón. Entonces, pero esta era la instrucción. Vas a enseñarle durante 3 años cómo hablamos, cómo escribimos, nuestras letras, nuestras lenguas. Vas a enseñarle, vas a darle esta comida y esta bebida y los vas a tener 3 años ahí. Y luego los traes delante de mí, le dijo el rey. Entonces, seguidamente, después de este pasaje, en el siguiente pasaje pasa algo muy peculiar, que les cambian sus nombres, ¿sí? A Daniel, a Ananías, recuerdan los nombres, yo les dije los nombres de ellos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Les cambian sus nombres. Entonces, ¿qué más claro que esto? De que les están cambiando su identidad. ¿Cómo los conocían? Ya no iban a ser conocidos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ya no iban a ser conocidos como
como hijos de Dios, sino que vienen y les quieren cambiar el nombre o se los cambiaron. Les cambiaron sus nombres, les cambiaron su identidad. ¿Qué pasa si yo ya soy mayor de edad, yo me llamo Efraín Alejandro Rivera Solís, ¿sí? ¿Y qué pasa si a mí me cambian el nombre hoy? Ya no me sirve mi identidad o mi cédula, ¿sí? Si ustedes tienen ya su documento de identidad y hoy les cambian el nombre, ya su identidad no les sirve, porque no pueden presentarse ya con el nombre que les dieron sus padres. Entonces, les cambian su identidad, eso es lo que quieren cambiarles en sí. Es una figura de que les estaban cambiando su identidad. Entonces, vamos a ver los nombres que les pusieron. Vamos a ver, Daniel significa Dios es mi juez. Le pusieron el nombre de Belsasar. Y Belsasar significa Bel protege la vida del rey. Bel era un dios de Babilonia. Entonces, eso significaba el nombre de Daniel. Bel protege la vida del rey. O sea, significaba Belsasar, significaba Bel protege la vida del rey. Pero el nombre original de él, Daniel, significa Dios es mi juez. Luego, Ananías. Ananías significa Dios es piadoso. Le pusieron el nombre de Sadrach. Sadrach significa mandamiento de Acu, que Acu era un dios de Babilonia también. El dios de la luna, según lo que estuve leyendo o lo que estuve viendo en la historia, era el dios de la luna de Babilonia. Entonces le pusieron el nombre Sadrach, que significa mandamiento de Acu. Misael significa ¿quién como Dios? ¿Sí? ¿Quién como Dios? Y le pusieron el nombre de Mesac. Y Mesac significa ¿quién es como Venus? Otro dios de Babilonia en ese entonces. ¿Quién es como Venus? ¿Quién es como Venus? Y su nombre era ¿quién como Dios? Y Azarías significa Dios ha ayudado. Y le pusieron el nombre de Abednego. Y Abednego significa un siervo de Nego. Entonces, estos fueron los nombres que les pusieron. Y por eso les digo que les quisieron cambiar su identidad. Les quisieron cambiar su identidad. Entonces, ellos eran, Dios es mi juez, Dios es piadoso, ¿quién como Dios? Y Dios ha ayudado. Pero les pusieron unos nombres representativos a los dioses que ellos tenían, convirtiéndolos a los dioses que ellos adoraban, queriéndolos hacer como ellos eran y llevándolos o queriéndolos llevar a adorar a los dioses que ellos tenían. Entonces, ese era el propósito, trastocar o transformar o quitar su identidad. Daniel 1, 8 al 9. Vamos a ver entonces ahora. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ok. Entonces aquí es donde les decía, Daniel, ¿qué hizo? Ok, a mí me cambiaron el nombre, dijo Daniel. Bueno, a mí me quieren dar esta comida, me quieren dar esta bebida, me quieren enseñar estas lenguas, me quieren enseñar estas letras. Pero yo, Daniel, voy a proponer en mi corazón no contaminarme, voy a proponer que no me quiten mi identidad, voy a proponer que lo que yo tengo no me lo quiten porque yo he recibido algo. Yo he recibido de Dios una identidad. Entonces Daniel dice, yo propongo no contaminarme. Y aquí quiero hacer un paréntesis, según los comentarios de los estudiosos, decía de que la comida y la bebida que tenían en Babilonia era algo prohibido en ese entonces para los israelitas. Entonces, para buscar agradar a Dios, Daniel no quería comer de esa comida y no quería beber de esa bebida. Entonces, a raíz de eso, como él quería seguir agradando a Dios, él quería seguir preservando su identidad como israelita, como hijo de Dios, él dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme, no hacer lo que tengo prohibido hacer, no salirme de lo que Dios ha establecido y no perder lo que Dios me ha dado a mi vida. Entonces,
seguidamente miramos que luego de que él propuso, dice que pide que no se le obligue. Y luego le dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Pueden haber muchas situaciones en nuestra vida donde creamos de que no es posible, de que tenemos que hacer las cosas que los demás hacen. Quizás por miedo no sé, en el colegio o en la universidad, miedo a alguna mala calificación, a perder una clase. Quizás si estamos ya en un trabajo, miedo a que nuestros jefes nos miren mal, o nos señalen en el trabajo, o quizás hasta poder llegar a perder el trabajo o quitar ese como agrado, pues. Pero si nosotros nos mantenemos, si nosotros decimos, Señor, yo propongo seguir, yo propongo en mi corazón no contaminarme, yo no voy a poder o no puedo comer, no puedo beber esto, no puedo hacer esto porque no es correcto y por lo tanto no puedo hablar así, no puedo expresarme así y por lo tanto yo propongo en mi corazón no contaminarme. Entonces, si nosotros proponemos en nuestro corazón el preservar nuestra identidad, lo que hemos recibido de Dios, no esconderlo, dice que Dios puso en gracia a Daniel y en buena voluntad. Entonces, ¿por qué? Porque él le pide al jefe de los eunucos que no se le obligue. Entonces, podríamos decir, estando en una situación así, como les decía, ya sea colegio, universidad, trabajo, creemos de que nos van a señalar o nos van a ver mal, o nos van o podemos perder una clase, podemos perder un trabajo, pero si nosotros tenemos ese deseo y por ser fieles a Dios, por mantenernos con la identidad de hijos, Dios nos va a poner en gracia y en buena voluntad. Y entonces Él va a hacer o a tocar los corazones para que nosotros tengamos esa gracia, que nos vean con gracia, que nos va a poner en gracia y en buena voluntad, para que no se nos obligue a transgredir o a contaminarnos. Luego entonces vamos a ver, después de que ellos propusieron en su corazón, más adelante aquí dice, recordemos que durante 3 años les estaban enseñando las letras y las lenguas, les estaban enseñando a hablar como ellos, pero dice que Dios a estos 4 muchachos, a raíz de que se propusieron en su corazón, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias, en todas las letras, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Más adelante, en el capítulo 2, podemos ver de que se presenta un sueño, que Nabucodonosor tiene un sueño, pero dice que lo olvida. Entonces, recordemos aquí en el 1:17, dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuando yo estudiaba este pasaje, este tema para compartirlo, cuando pues yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué entonces dice o resalta aquí? Pues podemos ver que lo resalta. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y en el capítulo 2 de Daniel nos cuenta cómo Daniel lo necesitó, cómo Daniel lo ocupó, porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que había olvidado y les dice, yo no les voy a contar mi sueño, les dice, porque pues no lo recuerdo, no lo sé, pero me turbó y me levantó, dice, yo quiero que ustedes me digan qué es lo que yo soñé y me den su interpretación. Entonces todos los magos, todos los brujos que él tenía a su alrededor como consejeros no sabían, no pudieron conocer el sueño. Y él los amenaza de muerte y les dice, si no me lo dicen, pues los voy a matar, voy a dictar sentencia de muerte, aún sobre sus casas. Luego, pues traen a Daniel delante del rey de Nabucodonosor y Daniel le dice, bueno, dame tiempo porque voy a ir a orar y a pedirle a Dios que me lo revele. Yo tengo un Dios que me lo puede revelar. Así fue como Daniel le dijo, yo tengo un Dios que me lo puede revelar, pero dame un día de tiempo. Entonces Daniel, en la noche, el Señor le revela. Y luego de que le revela, podemos ver
de que le dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces Dios le dice a Daniel cuál fue el sueño y le da su interpretación. Y en el 1:17 acabamos de ver de que dice que Dios le dio entendimiento en toda visión y sueños. Y en el capítulo 2 lo usó o lo desarrolló. Entonces, cuando nosotros proponemos en nuestro corazón, cuando nosotros le decimos a Dios, yo quiero mi identidad guardarla, yo quiero esa identidad que tú has puesto en mí como hijo tuyo, como hija tuya, tenerla, el Señor siempre, 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 esa es la confianza que tenemos, nos va a dar o nos va a proveer lo que ocupamos para más adelante. En el 1:17 dice, Daniel tuvo entendimiento en sueños y visiones. Y en el capítulo 2, él ocupó saber cuál fue el sueño que tuvo Nabucodonosor y cuál es la interpretación. Entonces, él lo iba a necesitar y Dios se lo dio antes, se lo proveyó antes. Esa es la confianza que tenemos, que no importa, porque nos dice en su palabra que los planes que él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces, si nosotros nos mantenemos en esa actitud y decimos, yo propongo hoy en mi corazón no contaminarme, yo propongo hoy en mi corazón permanecer en tu palabra, yo propongo hoy en mi corazón estar siempre agarrado de tu mano, yo propongo hoy en mi corazón no perder mi identidad de hijo, de israelita, hablando espiritualmente, porque su palabra dice que somos el Israel espiritual. Entonces, no quiero perder esa identidad. Dios siempre nos va a dar lo que ocupamos para más adelante. Dios siempre nos va a proveer. No podemos, entonces, esa es la confianza. No podemos tener miedo a lo que vendrá, miedo al futuro o miedo a no tener éxito, porque a veces puede venir una duda a nuestro corazón. A veces puede venir esa duda a nosotros y hacernos creer que tal vez no vamos a poder. Pero si estamos en Él, si proponemos en nuestro corazón honrarlo, si proponemos en nuestro corazón tener esa identidad clara de que yo soy hijo de Dios y Jehová se llama mi Padre, ¿sí? Ese es mi Dios, ese es mi Señor y Él está conmigo y el Espíritu Santo siempre va conmigo. Entonces Él nos va a revelar, nos va a dar lo que ocupemos para más adelante, ya sea para nuestra vida profesional, ya sea para nuestra vida espiritual, ya sea para nuestra vida personal. Él va a poner en su camino, en nuestro camino, lo que ocupamos, ¿sí? Y luego nos va a honrar. Amén. 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 Y luego entonces nos va a honrar porque en un principio tuvieron ellos 4 esa propuesta o se propusieron en su corazón no contaminarse, mantenerse siempre como hijos de Dios. Y luego dice aquí que el rey Nabucodonosor lo pone sobre los demás, a Daniel, sobre los demás magos, sobre los demás manos derechas que tenía, lo pone como segunda mano. Pero esto solo pasa con Daniel. Entonces en el capítulo 3 miramos a Sadrach, Mesach y Abednego, o a Ananías, Misael y Azarías. Entonces ellos 3, Nabucodonosor luego levanta una estatua, porque dice, bueno, voy a levantar una estatua, este es mi Dios, y cuando ustedes escuchen que suenen los instrumentos, todos en el reino tienen que adorar a mi Dios o adorar a mi estatua. Entonces ellos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, pues tenían claro de que no podían adorar una estatua, no podían adorar un ídolo. Y luego el rey los confronta, los llevan delante del rey. Dice que alguien los acusó y los llevan delante del rey. Los llevan delante del rey y entonces le dice, ¿es cierto que no quieren inclinarse ante mi Dios? ¿Es cierto? Entonces responden ellos 3. Fíjense en la convicción que tenían. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos
del horno de fuego ardiendo, y de tu mano nos librará. Y si no, tienes que saber que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, aquí ellos tres dicen, bueno, no es necesario que te respondamos, pero no nos vamos a inclinar a esa estatua. Mi Dios puede librarnos, nuestro Dios puede librarnos del castigo que tú has puesto, ¿sí? Tú quieres que adoremos a otros ídolos, pero nosotros no podemos hacerlo. Y aunque tú nos arrojes, Él nos puede librar. Y si no lo hace, y si en todo caso no lo hace, igual no lo vamos a hacer. Y esa era la convicción que ellos tenían, y esa era la identidad que ellos tenían. Hoy en día podemos ver de que en nuestra habitación quizás hay situaciones o hay cosas que miramos en nuestro teléfono, en nuestro televisor, y que no sabemos que no agradan al Señor. Escuchamos y sabemos que no son de Dios, que no vienen de parte de Él. Quizás estamos en redes sociales, miramos algún anuncio, miramos algún avance, nos sale alguna sugerencia y nos dejamos llevar por ello, nos dejamos atrapar, porque estamos en un mundo donde pues tenemos la tecnología y la tenemos todo computarizado en nuestro teléfono, en el bolsillo. Las redes sociales nos pueden hacer perder el tiempo, nos pueden llevar a procrastinar, nos pueden llevar a perder el tiempo, a no aprovecharlo, nos pueden llevar a desagradar a Dios. Quizás lo que miramos, lo que escuchamos en nuestra habitación, sabemos que no agrada al Señor y sabemos que es un acto quizás de rebelarnos contra Él y de adorar a otros dioses. Pero el Señor siempre está ahí. Y el Señor, si hoy nos ha traído aquí, si Dios nos ha traído aquí, es para hacernos saber de que quizás nos están queriendo robar nuestra identidad, nos están queriendo dar otro nombre, nos están queriendo atraer y seducir, nos están queriendo quitar los principios. Pero si hoy estamos aquí, no es porque solo nosotros hemos querido, sino que Dios ha puesto el querer como el hacer en nuestra vida. Y Él nos ha permitido que estemos aquí. Y Él nos ha llamado hoy aquí. Y Él hoy nos dice, bueno, tú eres mi hijo y esa es tu identidad. ¿Ven? Y hoy Él nos dice, entonces, yo estoy aquí y no importa lo que hayas hecho, pero ciertamente tú eres mi hijo y por eso te he traído, porque quiero que hoy reconozcas y recuperes esa identidad. ¿Y cómo la recuperamos? Nos dice, como le decía al principio en Juan 1:12, todo aquel que le recibió, todo aquel que le aceptó, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y eso es todo. Y esa es la recuperación de nuestra identidad, de saber de que fuimos creados y hechos por Él y para Él. Y luego comenzamos y luego miramos y vamos viendo y vamos luchando y vamos pidiendo perdón y vamos pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé las fuerzas. A mí me ha pasado, como les decía, quizás no hablo solamente como por señalar a alguien, sino porque a mí me ha pasado. Yo he tenido que, a veces me he visto obligado he tomado decisiones de desinstalar aplicaciones porque me llevaban a perder el tiempo o quizás me salían sugerencias que no venían de parte de Dios y que quizás me podía provocar empezar a ver otras cosas, empezar a ver o a escuchar otras voces. Y entonces yo decía, bueno, pero es que ya después de que me arrepentía y le pedía perdón al Señor, y luego pues la decisión que me obligaban a tomar era desinstalar de repente aplicaciones en mi teléfono para evitar esto. Porque a mí me ha pasado, porque en la habitación que estamos, en nuestro cuarto, esta tecnología se ha llegado a meter tanto en nosotros que a veces hasta nos cuesta apartar un tiempo para Dios. A veces nos cuesta, por estar revisando el celular, quizás orar antes de dormir. A veces nos cuesta, y porque a mí me ha pasado, no les digo porque quizás yo digo, bueno, a ustedes no, sino que a mí me ha pasado. Yo he pasado por ello, yo me he visto obligado a apagar las redes de mi teléfono, a apagar el Wi-Fi, ¿sí? Apago la señal Wi-Fi y digo, bueno, no, mucho tiempo he estado aquí. Y bueno, y si es necesario desinstalar una aplicación porque quizás aparecen videos o sugerencias
para que yo vea, para atraerme o seducirme, y me va a llevar a desagradar a Dios, me va a llevar a perder esa intimidad con Él. Entonces mejor voy a quizás desinstalarla, esta aplicación, hasta que entonces yo pueda tener ese dominio propio y ese que solo viene de parte del Espíritu de Dios. ¿Ven? Y luego solamente quiero recalcar acá, para que ya pasemos a un tiempo de ministración, como luego Nabucodonosor, Dios los libró del horno de fuego. Quizás hemos escuchado muchas veces esta historia. A ellos tres, a Sadrach, Mesach y Abednego, con su nombre original, que eran Ananías, Misael y Azarías. Y luego Nabucodonosor les dice, los llama a los tres y les dice: siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan, porque el Dios de ustedes los ha librado del fuego. Porque dice la historia, dice la Biblia, de que aún los que ataron y cargaron para arrojarlos al horno fueron consumidos por el fuego, aún ellos. Y ellos tres fueron arrojados. Entonces es como que yo esté aquí y yo los arroje y las llamas del horno me quemen a mí. Pero una vez que ellos caen adentro, dice que fueron desatados, porque iban atados, fueron desatados y empezaron a caminar en medio del fuego. Y Nabucodonosor se sorprendió, se asustó, porque dice: nosotros hemos lanzado a tres personas, pero ahí yo veo a cuatro. Yo veo a cuatro personas caminando en medio del horno, y uno de ellos, y el cuarto, dice, Nabucodonosor lo reconoció y dijo: tiene aspecto de hijo de los dioses. Ese era el concepto que él tenía. Él tenía concepto de dioses en Babilonia. Él no tenía el concepto de Dios, de Jehová. Entonces él dice: el cuarto tiene aspecto de hijo de los dioses. Dios los libró. Pero ¿quién apareció entonces en el horno? Según los estudiosos, pues fue una cristofanía, ¿sí? De que fue Jesús o Cristo ya preencarnado, antes de que Él viniera, ya como iba a venir, pero Él se apareció allí para protegerlos, para librarlos, para que no se quemaran y no murieran. Y entonces podemos ver de que quizás, yo compartía o reflexionaba hace unos días, de que quizás podría parecer de que ellos estaban solos, estaban en Babilonia, y a raíz de su identidad como hijos de Dios, de negarse a adorar ídolos, a raíz de eso los iban a arrojar a un horno de fuego, a ellos. Entonces imagínense ustedes, pongámonos tal vez en ese lugar, estar a las puertas de un horno, estar viendo las llamas del fuego, y ellos se mantuvieron y dijeron: no lo vamos a hacer. Y entonces nosotros, tal vez estando en esa situación, yo hablo o me pongo a imaginar quizás lo difícil, pues. Quizás yo siendo Sadrach, y yo iba a decir: bueno, aquí estoy, Dios, antes de entrar al horno, pero no te veo. No veo no veo cómo me vas a salvar, no veo cómo vas a evitar que muera aquí. Pero dice que cuando entraron al horno fueron desatados y empezaron a caminar. Y empezaron a caminar entonces con una cuarta persona, empezaron a caminar con Dios. Dios mismo fue ahí adentro y los libró de morir. Y los pudo honrar a ellos por la fidelidad que habían mostrado, por la identidad que habían procurado, porque se habían propuesto en su corazón no contaminarse. Y esa fue la clave, proponer en su corazón. Entonces, proponer en nuestro corazón no contaminarnos, proponer mantener esta identidad, proponer donde quiera que vayamos decir: no, yo no puedo hacer esto porque no agrada a Dios. Quizás puedan venir pruebas, puedan venir situaciones a querernos obligar a hacerlo, pero si nos mantenemos, aunque quizás no lo miremos, pero ahí está Dios y ahí va a estar para librarnos, para salvarnos. Amén. Ahí va a estar porque Él tiene ese pacto con nosotros de siempre acudir a nuestro rescate. Dice su palabra que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro ayudador. Quiero que entremos a un tiempo de ministración. Si puede, póngase de pie ahí donde está en su asiento y podamos
cerrar nuestros ojos y empezar a meditar en Dios y empezar a hablar ahí usted con Él. Al final es nosotros con Dios. Él lo que quiere es tener esa relación con nosotros. Él lo que quiere es tener ese tiempo con nosotros. Él lo que quiere es que nosotros podamos reconocerlo como Padre y como Señor de nuestras vidas. Él quiere darnos ese amor de Padre que tiene para nosotros. Él quiere darnos ese favor y esa gracia inmerecida a nosotros. Eso es lo que Él quiere con nuestra vida. Eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos tener esta identidad como hijos de Él, como siervos del Dios Altísimo, y que luego nos reconozcan aún los demás, siervos del Dios Altísimo. Vengan, les decían, salgan y vengan, porque el Dios que ustedes tienen los ha librado, los ha salvado. No hay Dios como el que ustedes tienen, no hay otro Dios, les decía Nabucodonosor. Cuando salieron del fuego, dice la historia, dice la Biblia, de que ni siquiera olor a humo tenían. Imagínense, a veces nosotros quemamos basura en nuestra casa, quemamos hojas y cartón, lo que sea, y nuestra ropa se llena de olor a humo, pero ellos entraron al horno, entraron donde estaban las llamas y no tenían ni olor a fuego, ni olor a humo, porque Dios nos guarda de manera que no haya ningún rastro en nuestra vida, de manera que no haya ningún rasguño, sino que nos preserva, porque tuvimos esa intención en nuestro corazón. Amén. Quiero que sigamos meditando y podamos entonar una alabanza y ministrar este tiempo, y que el Señor sea en nuestros corazones. Que yo soy su hijo, Sí, Señor. y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé Que somos sus hijos, que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. y Él nos ama, Él te ama. Sí, Señor. Tenemos confianza.
Sí, Señor. Así como dice esta alabanza, solo sabemos que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre y que Él nos ama. En esta tarde quiero hacer un llamado. Si alguien quizás siente que de alguna manera ha perdido su identidad en Dios, si alguien aquí, si hay un joven, si hay una joven que se ha sentido que no tenía sentido en esta vida, que estaba pasando los días por pasarlos y había perdido quién es en Dios, quién es en Él, y que sabemos hoy que somos sus hijos y que Él nos ama y que no importa en lo que hayamos estado fallando y que no importa lo que hayamos estado haciendo, Él hoy nos ha traído aquí solo para ofrecernos recuperar nuestra identidad. Él nos ha traído aquí para ofrecernos volver a Él y ser constituidos nuevamente hijos suyos y que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Es que si alguien siente la necesidad hoy de reconciliarse o de aceptar al Señor para recibir la potestad de ser llamado hijo de Dios, ahí donde está, no es necesario que venga acá al frente, sino que ahí donde está puede levantar su mano y vamos a hacer una oración, una confesión de fe, reconociendo y aceptando que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y retomando y recuperando la identidad en Él. Si es que si alguien quiere o siente en su corazón reconciliarse o aceptar al Señor, puede levantar su mano y vamos a orar todos juntos, porque el Señor hoy nos ha traído no para juzgarnos, no para señalarnos, sino para ofrecernos una nueva oportunidad, de ser sus hijos, una nueva oportunidad de recibir su perdón, de recibir su amor, una nueva oportunidad de tener en Él una identidad, que es la identidad que Él ha puesto en nosotros, que Él ha determinado para nosotros. Sí. Esa identidad que Él ha puesto en nosotros. Y aún los que estén a través de las redes, a través de YouTube, donde estén viendo, si lo están viendo ahora o lo están viendo en otro momento, no sé, en otro día. Hoy esta es la invitación que el Señor tiene, que puedas recibir esta identidad como hijo suyo, esta identidad como hijo y como hija suya. Si es que vamos a realizar una oración de fe, y los que estamos aquí y los que estén viendo esta transmisión, ya sea hoy o sea otro día, no sé en qué momento lo estés viendo, pero hoy el Señor te dice: ven a mí, en el nombre de Cristo. Vamos a hacer la oración de fe. Ahí donde esté, levante su mano si siente la necesidad de hacerlo y repita después de mí: Señor Jesús, en esta tarde te recibo como Señor y Salvador de mi vida y te abro las puertas de mi corazón. Señor, quiero recuperar hoy mi identidad. Hoy tú me has hablado y quiero recuperar esta identidad de hijo, de hija. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón y como dice tu palabra, cena conmigo y yo cenaré contigo. Te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Y reconozco que tú viniste a morir por mí en una cruz. Gracias te doy, Señor. Gracias por aceptarme, por darme esta nueva oportunidad de ser hijo y de ser hija tuya. Y gracias por darme y dejarme al Espíritu Santo para que sea este el sello de mi identidad. En el nombre de Jesús,
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de finalizar solamente...